comienzo a esta tertulia de miércoles 19 de febrero de 2025. Estamos con Leonardo Costa aquí en estudio. ¿Cómo andas, Leonardo? ¿Todo bien? Buen día a todos, y muy bien, a todos y todas. Martín Moraes, otro que está acá en estudios. Impecable, buen día Romy, buen día audiencia, compañeros. Vamos al tocayo, ya lo escuchaban recién, Martín Couto desde Barcelona. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Muy buenos días para ustedes y buenas tardes para mí. Innovando en esto de la tertulia a distancia, ¿no? Porque hace unas semanas te tuvimos, pero claro, aprovechando que estabas de visita por acá, bueno, hoy a distancia. De hecho, creo que desde la pandemia no me conectaba por Zoom, porque siempre fui militante de ir presencial, así que creo que sí. Y otra que está a distancia, porque está allí en Piriápolis, Teresa Herrera. ¿Cómo andás, Tere? ¿Todo bien? Bien, buen día, y además un saludo a los contertulios y a la audiencia, obvio, pero en especial a Martín Couto, que fue una alegría ahora en la previa, como los dos nos podíamos oír, nos pusimos casi al día, no del todo, pero casi al día, porque tuvimos la alegría, yo por lo menos desde mi parte, la alegría de compartir muchas mesas con Martín, muchos años. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. En una transición de gobierno que viene relativamente tranquila, una entrevista radial generó declaraciones cruzadas y una de las primeras polémicas con futuros ministros. A raíz de una sucesión de crímenes de los últimos días, en especial el ataque a balazos que ocurrió el domingo en La Rambla y Luis Alberto Herrera, el futuro ministro del Interior, Carlos Negro, dijo ayer que la guerra contra el narcotráfico está perdida. Creo que con el control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Por qué digo el control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como un combate, como una guerra, está perdida. Lo que podemos hacer, y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación. En una entrevista en Radio Sarandí, el doctor Negro, que fue fiscal de homicidios hasta diciembre pasado, agregó que se debe intervenir en forma inteligente para que las bandas no puedan combatir en forma violenta y seleccionar los objetivos para mostrarle a los delincuentes más violentos que matar no es gratis, dijo. Los dichos de Negro dieron lugar luego a una respuesta rápida del ministro actual, Nicolás Martinelli, que puso en redes sociales: Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino, escribió en redes sociales el jerarca saliente. Más tarde, Negro hizo aclaraciones también en redes sociales donde definió y se refirió a derrotar al narcotráfico como una fantasía. Concretamente puso allí y aclaró: hoy en Radio Sarandí dijimos que la fantasía de derrotar al narcotráfico ha fracasado con total éxito acá y en todas partes del mundo. Incluso los que han dedicado mayor presupuesto a esta guerra, entre comillas, muestran resultados claramente adversos. Reafirmo entonces que se trata de intervenir en forma inteligente para que las bandas no puedan combatir en forma violenta. En definitiva, seleccionar los objetivos para mostrarles a los delincuentes más violentos que matar no es gratis, reiteró. Bueno, ¿cómo vieron estas declaraciones y este cruce de consideraciones? A ver, Nico, sí, dale vos. A ver, lo que dijo Carlos Negro no es nada nuevo y muchos lo han dicho desde estando en la presidencia. Lo dijo Lacalle Herrera, lo dijo Jorge Valle, lo dijo Mujica también. O sea, la guerra contra las drogas está perdida, no hay duda. Eso, desde Milton Friedman hasta Vargas Llosa, no sé, hay una serie de intelectuales a nivel mundial que avalan eso. Y si cuando uno mira lo que es la guerra contra el narcotráfico en todos los países del mundo, no vemos que se haya logrado nada. Estados Unidos, que quizás sea el padre de la guerra contra las drogas, tiene el fentanilo en la puerta y es una lucha que la están librando fuertemente. Lo que pasa es que Estados Unidos el narcotráfico lo tiene fuera, lo tiene en México, lo tiene en Colombia. Es decir, ellos controlan de que justamente el delito no llegue a esos lugares. Pero ¿dónde se lava el dinero? ¿Dónde está todo el resultado del crimen? En Estados Unidos. O sea, eso no es nada nuevo. Entonces, lo que dijo Carlos Negro es de sentido común. Y también lo que creo que está claro es que una política pública lo que puede hacer es tratar justamente de controlar
eliminar mercados sabiendo que siempre va a estar detrás. O sea que lo que dijo quizás no sea políticamente correcto, pero es absolutamente cierto. Es más, después vi un tuit de el senador Heber diciendo que en El Salvador se había logrado controlar. En El Salvador lo que hizo el gobierno fue un pacto con las maras. O sea, hizo un pacto con el diablo. No controló nada, simplemente hizo un pacto con alguna de las maras para que los mercados estén regulados. Esto es tan sencillo como eso. Martín. Voy. No, a ver, yo ahí no todos carriles. Yo en esencia entiendo lo que dice Negro. Creo que así como definía Neco, yo creo que Negro tiene un problema comunicacional en su afirmación por el rol que le va a tocar asumir, ¿no? Ningún ciudadano espera que el primero en la fila en la articulación de políticas públicas para la seguridad nacional asuma que está perdido el mayor desafío que tiene el Uruguay para los próximos años. De Eso hecho, era lo que le hacía notar Martinelli, ¿no? De hecho, creo que hay como una cuestión de actitud, porque ser ministro del Interior no es lo mismo que estar en un edificio de ladrillos con un montón de oficinistas. Estás tratando directamente todos los días con un montón de funcionarios que dejan la vida en su labor y les estás diciendo que van a salir a dejar la vida en una tarea que ya está perdida. Yo creo que es una cuestión comunicacional, es una cuestión de formas y tiene que ver con el rol o el ímpetu que tiene que tener un ministro del Interior, o por lo menos cómo se espera que actúe. Dicho esto, punto y aparte, estoy completamente en línea con lo que dice Neco. Es un poco de sentido común. Además, yo creo que el Uruguay específicamente tiene como un paradigma equivocado desde hace muchísimos años en el combate al narcotráfico. Nosotros vemos que pasan los gobiernos, pasan los parlamentos, siempre le votamos más presupuesto y más presupuesto y más presupuesto al Ministerio del Interior, que no está del todo mal, pero no vemos los resultados. Aumentan los delitos, aumentan los delitos. También es justo mencionar que este gobierno es el primero, después de la dictadura, que logra una baja en la tendencia de varios indicadores. ¿Es suficiente? Por supuesto que no, pero ahí hay como una línea de trabajo, más que nada, que está alrededor del enfoque dual, que más o menos sabemos si hay un consenso en que está bien, como para atacar a los delitos, pongámosle a los delitos, a la delincuencia común. Yo creo que el narcotráfico requiere de otro enfoque que para mí tiene que ser un cambio de paradigma. Y esto es como una opinión muy, muy, muy personal. Pues nosotros además ya estamos cansados de estar en espacios y decir que el Uruguay dejó de ser un país de tránsito para la droga que se produce en Latinoamérica y pasó a ser un país de acopio, y eso implica que la droga esté más presente en el Uruguay, que permee en el mercado local, y que el narcotráfico se apodere del territorio, y que las formas del narcotráfico no son solamente las que vemos en la televisión. La violencia se utiliza no como último recurso, pero como recurso porque al ser una actividad ilícita no tienen otros mecanismos de negociación para saldar sus problemas, pero el narcotráfico gana territorio de una forma que, si nosotros miramos la región, te llama la atención, porque no es del todo malo, no lo estoy justificando de ninguna manera, pero no es del todo malo para las personas que están alrededor. Vos no llegás a fin de mes, el narco te paga la cuenta de luz, faltan pelotas en la canchita de la esquina, el narco te las da. No tenés vivienda, el narco te ofrece vivienda, y así van ganando el territorio en una lógica que es bastante de ir a la par con quienes están en la vuelta. Porque si además nosotros nos preguntamos cómo hace el narco para que el Estado no pueda entrar en distintos territorios, bueno, la respuesta es: el narco tiene una acción integral que permite blindar ese tipo de territorios. Y yo creo que hay que cambiar el enfoque. Tengo una opinión muy personal, pero quizás lo dejamos para una segunda vueltita. Martín, el otro Martín. El otro. Yo creo que un solo comentario. La entrevista es muy interesante. De hecho, en la entrevista, algo muy concreto que dice, que difiere con este gobierno, él dice: no es cierto que hay homicidios que no se puedan evitar. O sea, no solo no está bajando la guardia o teniendo una pretensión más baja de los posibles resultados que hay que obtener, sino que está redoblando la apuesta. Dice: hay homicidios que efectivamente con un conjunto de medidas se pueden evitar. Entonces, a mí me deja tranquilo, y con esto voy a la discusión esta que se dio con Martinelli. Creo que
Primero, Martinelli dice no se puede asumir pensando que el partido está perdido. Bueno, momento, analicemos la metáfora, porque ¿de qué partido habla? Creo que ahí está la diferencia. Si el partido es la guerra contra el narcotráfico planteada así, que además viene con un conjunto de medidas y de sentidos comunes, etcétera, bueno, eso no tiene sentido, interpreto yo que dijo Negro, plantear que el partido es ese. El partido es otro. Y entonces, ¿qué significa ganar el partido? Y creo que ahí nos podemos poner de acuerdo, incluso Martinelli y Negro. Porque el partido, ¿cuál es? Y bueno, que aumente la seguridad de la ciudadanía. Eso implica, por un lado, que disminuyan los delitos, y también, ¿no? Y en particular los homicidios, y junto con eso que mejore la forma en que convivimos en el espacio público. Ahora bien, claro, el punto también es que si nosotros lo definimos así, hay determinadas estrategias y tácticas que no son principios. Uno con los principios es inflexible, con las estrategias es flexible y con las tácticas mucho más flexible, que nosotros deberíamos adaptar, si queremos, entre comillas, ganar este partido. De hecho, él en un momento le pregunta y le dicen, bueno, si viene alguien de inteligencia y te dice, hay un jefe narco que sabés que lo podés agarrar, que está cometiendo delitos, pero sabés que si lo agarrás el que queda es peor y es mucho más violento. ¿Qué haces? Y Carlos Negro dice, no hay opción para un ministro del Interior, lo tengo que detener. O sea, enterado de un delito, el ministro del Interior, el Ministerio, la policía lo tiene que detener. Entonces, creo que una de las maneras de mejorar el debate público es terminar con las caricaturas. Porque lo que hay de fondo acá es una caricatura muy extendida, es que básicamente el Frente Amplio plantea ir a hacerle mimos a los delincuentes y a los narcos a ver si así resolvemos el problema, ¿no? Y el Frente Amplio no plantea eso, nunca lo planteó, pero si hubo alguna idea más romántica, se le fue en los primeros 6 meses del primer gobierno al Frente Amplio. Entonces, creo que la discusión no está ahí. Y sí es cierto que hay cosas que fracasaron en este gobierno. Y son las mismas que se intentaron siempre, porque cuando se habla de guerra al narcotráfico, lo que viene es aumento de penas, lo que viene es una idea de que hay que aumentar el poder de fuego de la policía, etcétera. Y eso fracasó, porque hoy las cárceles son incontrolables, entre otras cosas, porque cada gobierno que ha asumido, casi todos, incluidos los del Frente Amplio, una de las primeras cosas que hicieron fue aumentar penas y aumentar la cantidad de delitos que tenían como pena mínima la prisión. Entonces creo que cambiar el paradigma implica pensar en tácticas y estrategias distintas. Y creo que hay que animarse a decirlo, incluso con esta respuesta de Martinelli, que puede juntar algún voto, etcétera, pero que no nos conduce a discutir en profundidad del problema. Teresa, a ver tus primeros comentarios. Y yo me estoy enganchando un poco con lo último que dijo Martín, el tema de cómo son las penas en el país. No olvidemos que en este país las penas son básicamente con las más crueles, las más terribles, son contra la propiedad, ¿no? Es decir, a mí me parece muy bien el planteo de Negro cuando Negro dice que bate tiene que costar caro, y bueno, sí, tiene que costar caro realmente, porque sale más caro hacer una rapiña que matar gente. Entonces, y bueno, y ahora con todo esto del sicariato y todo lo demás, digo, es como clarísimo que ahí hay que hacer un cambio radical. Pero yo quería engancharme con otras dos cosas que había dicho Negro que me parecen fundamentales. Negro habló del abandono del territorio. Y el abandono del territorio no es solo, por supuesto, el volver a tener, que me parece, y lo celebro muchísimo, el volver a tener la policía de cercanía, es decir, la policía comunitaria, que es una policía, no sé, yo todas las veces que he trabajado en proyectos que tenían que ver, sobre todo cuando existía la policía comunitaria, en proyectos sobre todo en lo que más he trabajado, que tiene que ver con las infracciones juveniles, en realidad, la policía comunitaria era la que iba a las casas a preguntar por qué los gurises no iban a la escuela, ¿no? Digo, es decir, había todo un entramado, y ni que hablar de todo lo que se hizo en este último gobierno de desarmar todas las ONG que estaban trabajando en territorio directamente con la gente, con los jóvenes, ¿no? Es decir, la presencia, y era la presencia del Estado, porque para la gente la ONG es el servicio, la atención, ¿no? Es decir, quien está en el territorio atendiendo y estando presente. Entonces a mí me parece que ese balance es importantísimo, y yo ahí espero y hago un voto de confianza, vamos a ver cómo les va, en todo el tema de la interinstitucionalidad, porque yo coincido con
Yo creo que a Negro le faltó ser hábil declarante. Yo coincido con el tema de que en realidad, y menos Uruguay solo va a poder contra el narco, digo, sería delirante. Pero lo que sí creo es que es posible articular determinadas políticas que hagan mitigar este nivel de violencia tan tremendo que tenemos. Y por último, quiero así levantar una bandera con otra de las declaraciones de Negro que así suscribo totalmente, tal vez por deformación profesional, pero el tema de tomar decisiones basadas en la evidencia, ¿no? Hace mucho tiempo que acá las políticas se hacen en el a mí me parece y en el yo creo, y tal vez que, ¿no? Y lo digo, el Ministerio del Interior y en otros lugares también. Entonces, estamos en un mundo donde criticamos tanto determinadas cosas del avance de la inteligencia artificial, de esto y lo otro, pero estamos en un mundo donde uno puede generar buenos datos y donde se puede tomar decisiones basadas en evidencia. Eso implica que los políticos también le den lugar a los técnicos, a las técnicas, a las personas, que parecería ser, por los perfiles que estamos viendo en el Ministerio del Interior, que va a pasar eso. Y bueno, y creo que también, digo, estaba pasando de alguna manera en la última gestión que está cerrando ahora. Pero creo que eso es necesario en todo el aparato del Estado, ¿no? Voy a alguno de los mensajes que llegan con lo que interpretaron los oyentes, ¿no? Con esta frase de Negro sobre la guerra contra el narcotráfico está perdida. Dice Alejandro, es como decir, vendan, pero no maten. Entonces, ¿por qué no legalizan? Dice. Por ejemplo. Voy con alguna otra, a ver si lo entiendo acá. La veo acá porque están llegando muchos mensajes. Carlos dice, intervenir para prevenir la violencia implica aplicar el método Chicago, reunir a todas las bandas, marcar geográficamente dónde puede vender cada una de ellas y aquella que viole el acuerdo será arrasada, dice. Es un poco también una caricatura, me parece. No creo que haya dicho eso Negro. Es una interpretación del amable oyente, Carlos también, pero bueno, no creo que haya dicho eso. A ver, yo creo que el tema del narcotráfico al final del día esto es una política errada desde hace muchísimos años, comenzando después de la guerra del opio en adelante, con las convenciones de Viena del 61, 71 y 82 creo que era. Todas esos son políticas que lamentablemente se han seguido. Estados Unidos es quizás eso que decía Teresa de políticas basadas en evidencia, es el mejor laboratorio del error. ¿Ah? Es decir, es el laboratorio del error por excelencia. Ni siquiera políticas de reducción de daño han aplicado, salvo algunos estados de los Estados Unidos, pero está claro que desde el punto de vista general, cuando uno mira de los lugares en donde mejor se ha combatido la violencia, no así terminado con el narcotráfico, es Colombia, ¿no? Cuando uno mira lo que pasó en Cali o en Medellín, obviamente hubo un involucramiento muy fuerte del Estado, una penetración del Estado en todos los niveles. Hubo naturalmente un combate, pero también es cierto que también hubo alejarlo de donde estaba la gente que no delinquía. Y eso es un dato de la realidad. O sea, hay sectorización en el combate al delito, ¿no? Lo que nos asusta a nosotros de este caso de buceo los otros días, o de Positos, ¿no? Uno ahí se enteró que eso era buceo. ¿Hay buceo? Bueno, la prensa decía que era buceo. Había discrepancias ahí. Sí, había un problema barrial, pero lo que creo que a todos nos llamó la atención, a mí no me llamó la atención, pero a mucha gente le llamó la atención, es que fuera donde, dijera una murga a título viejo, estaba la gente de bien, ¿no? Y en realidad esto ocurre todos los días, en todos los barrios de Montevideo y en la marginalidad. Lo que pasa que a la gente, mientras esté lejos de mí, el problema no es un problema, y el problema está. El problema está. La guerra al microtráfico que ha hecho este gobierno claramente fracasó. Porque no combatieron el microtráfico y se olvidaron de las grandes bandas.
no se combatió el lavado de activos. Entonces, yo creo que falta autocrítica para todo. ¿Cuál es la política? Y bueno, la política obviamente es una política de seguridad integral, que en muchas cosas este gobierno intentó hacerlas y seguramente el que viene las continuará, pero no es pensando de que jugando a los policías este problema se soluciona. Sí creo que el mensaje quizás no fue el mejor desde el punto de vista institucional, porque comparto eso de Martín, si yo estoy en la brigada antinarcótico, me dicen eso, digo, ¿con qué fuerza voy a salir? Pero creo que después la aclaración que hizo Carlos centró el problema. Lo que pasa que también me parece que si no se baja las expectativas, sea el gobierno o el que venga o el que se fue, sustancialmente los problemas de seguridad no cambiaron. Martín dice, bajaron un poco las cifras. Las cifras no son mentirosas, mienten lo que hacen las cifras, decía mi líder futbolero Damiani, ¿no? Como hablando de los contadores. Pero hay algo de eso, es decir, la gente realmente denuncia todo lo que denuncia. Yo qué sé, yo no quiero cuestionar eso porque me parece que no es el camino. El camino es, hay una sensación de inseguridad y hay una constatación de un aumento de la violencia y el grado de la violencia. Y ese es el problema. No, yo voy con un par de anotaciones y muy en línea con el primer comentario que leíste, Romy. Yo, de verdad, sí creo que en materia represiva este gobierno sí ha hecho mucho. Hay récord de incautaciones. Si nosotros comparamos, por ejemplo, 2018 se incautaron 700 kilos de cocaína, en 2022 más de 5.000. ¿Eso me genera algún tipo de tranquilidad? Y por supuesto que no. Lo cierto es que se incauta más cocaína en Uruguay porque hay más circulando. Y yo creo que ahí hay una cuestión de cambio de paradigma, porque acá nos sentamos a plantear que la represión o las distintas estrategias para la represión en territorio o las formas de utilizar la inteligencia para llegar a desarmar bandas narco, o con qué líder nos quedamos o no nos quedamos, y no sé, a mí lo cierto es que me parece que siempre la represión ataca el eslabón más bajo del narcotráfico, que son los peones, las piezas que son más reemplazables, que son las personas que tienen una disparidad de oportunidades muy grandes. Y claro, un poco en función de lo que decía Neco, a nosotros nos parte los ojos cuando vemos un delito violento que está de Avenida Italia para abajo. Por supuesto que sí, estos delitos violentos por supuesto siempre ocurren de Avenida Italia para arriba. No creamos que de Avenida Italia para abajo no ocurren delitos que estén vinculados al narcotráfico, y me refiero directamente al lavado de activos. Acá en Maldonado todos sabemos que Uruguay, por la magnitud de drogas que tiene circulando, por supuesto que tiene un índice de lavado de activos que debe ser preocupante. Tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero los problemas de la represión siguen siendo los mismos. Nosotros metemos gente a la cárcel, los hacemos tener vínculos con gente que delinque a otros niveles, con gente que está directamente vinculada al primer Comando Capital, que es una organización de Brasil que está muy, muy, muy organizada y que permea a lo largo del continente. Entonces terminamos formando a gente en esta materia, y yo creo que el paradigma tiene que ser otro. Yo me niego a creer que el Estado no quiera tener los recursos económicos que adquiere el narco por sus actividades, como una cuestión de recursos de Estado, ya ni siquiera si es una cuestión filosófica de libertad de consumo responsable. Hay una cuestión de recursos que es muy, muy importante, pero y además porque creo que hay como una disparidad de oportunidades muy grande entre quienes discuten esta problemática y quienes la padecen, ¿no? Muchas veces, en distintos lugares, la única salida laboral que tiene un pibe es calzarse un fierro, subirse a una moto y salir a matar. Bueno, y nosotros acá estamos discutiendo si más o menos represión, si cómo utilizamos la inteligencia para desarticular bandas que directamente atacan al eslabón más bajo del narcotráfico. Yo creo que ahí tiene que haber un cambio de clic. Y si vamos a entender entre todos que hay oyentes que iban en línea con eso que la guerra del narco, bajándolo al territorio, o sea, hay que ver la realidad desde el llano, decía Tavo. En barrios como Cerro, Marconi y otros hay jóvenes con bajo nivel educativo criados en familias disfuncionales y con padres que viven o vivieron en la delincuencia. Esos jóvenes van a ir a trabajar por 30.000 pesos con suerte al mes. Sí, consiguen un laburo, ¿no? Si eso lo ganan sin el esfuerzo de las 8 horas, claro, son carne de cañón para los narcos. Okay. Serán sus perros. El Estado no puede competir porque es pobre en esa zona. Entonces, si entre todos vamos a asumir que es una guerra
que de pique está perdida, que tenemos una disfuncionalidad o una disparidad de valores como para pelear, porque el Estado está digámosle encorsetado, quizás no sea la palabra, a un sistema de valores en función de los que puede actuar, y ese sistema de valores no es el mismo que el del narco. El valor de la vida no es el mismo para el Estado que para el narco. Entonces, ¿cómo podemos pelear con esa disparidad de valores? Es de cierta forma imposible. Y si en algún momento vamos a aceptar entre todos... Perdón, pero Martín, por eso es necesario volver al territorio, entender esas lógicas, ver cómo la gente se comporta y actúa en estas situaciones. Imaginemos la mujer que ahora se está debatiendo entre la vida y la muerte. A esa mujer el año pasado le mataron a su hijo en los brazos. En 6 meses vivió 2 balaceras, una donde perdió su bebé. En 6 meses vivió 2 balaceras terribles, donde con riesgo de vida, incluso no se sabe si se va a salvar ahora, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuál es la vida de esa mujer? Porque además, nosotras lo sabemos, que trabajamos con muchas mujeres, el tema de que esas mujeres, aunque quisieran salir de la situación, no pueden, porque están amenazadas. ¿Qué mujer va a querer que a sus hijos lo baleen? Pero, ojo, que la jerarquía dentro de los narcos es tremendamente patriarcal y terrible con respecto a esto, ¿no? Ya cuando ahora hablemos de la LUC, hablaremos de cómo se sanciona a esas mujeres que van a llevar la microdroga a la cárcel, amenazadas y todo. Entonces, en realidad, si no entendemos todas esas lógicas y esos funcionamientos tremendos, terribles, donde como siempre el eslabón se corta por el más débil, por las mujeres, por los niños, por los jóvenes, estos que tú mencionabas recién, que no tienen posibilidad de estudiar ni de hacer absolutamente nada. Si no entendemos esa lógica, si pensamos que todo funciona como yo y la gente que me rodea, estamos liquidados, porque, insisto, con lo punitivo solo no va a funcionar. Hay que atacar las causas de esto. Lo cual no quiere decir, ¿vamos a derrotar? No, yo coincido con Negro, no vamos a derrotar. Pero por lo menos podemos minimizar en gran medida situaciones tremendas como las que están pasando. No, una pequeña acotación, Teresa. Yo eso no lo discuto. Lo que sí, no creo que el Estado no esté en territorio. Lo que sí le pongo una gran incógnita, y es un problema no de este gobierno, sino de todos los gobiernos post dictadura, es que hay espacios del territorio en donde el Estado no logra entrar ni siquiera con una ambulancia. O sea, es muy difícil plantear estrategias de ataque territorial en materia de políticas sociales cuando no puede entrar una ambulancia, cuando no puede entrar un patrullero, cuando no puede entrar quizás una maestra, cuando no puedes instalar un CAIF. Hay cuestiones ahí que son de verdad muy difíciles de dinámica del narco con la gente que lo rodea y de percepción de esa gente con los beneficios que pueda o no pueda traer el narco en determinado territorio. Claro, porque donde no está el Estado, y acá vamos a estar de acuerdo, donde no está el Estado, te protege el dueño de la boca, por decirlo de forma burda. Los espacios siempre se llenan, pero Neco puso el ejemplo de las ciudades de Colombia. Yo tuve la fortuna de conocer en Cali, y realmente los cambios fueron muchos. Ahora, los cambios implican lo territorial, el transporte, la vivienda, implican toda una serie de cosas que en realidad ahí a todo el mundo le duelen prendas, ¿no? Todos en mora. Tal cual. Sí, yo en eso creo que claramente lo territorial juega. Sí, discrepo con que haya estado mal Negro con estas declaraciones. O sea, si a él le hubieran dicho, bueno, a ver, Carlos, ¿cómo le hacemos sencilla? Mira, decí que vamos a ir a buscarlos con todo el peso de la ley, que no van a pasar, si querés citar alguno que diga que no planten nada, etcétera, etcétera. Y no tenía problemas, porque mi gran problema con este gobierno, con el planteo público, es, Martín Morales decía, es una cuestión de actitud. El problema es que este gobierno durante 2 años pensó que era solo una cuestión de actitud, porque reunió a los jefes de policía el primer día y salían con estas declaraciones. Y de hecho lo del enfoque dual, que yo estoy casi seguro, pero no quiero, por las dudas, que nadie lo tome como 100% cierto, es un planteo que el propio Sanjurjo dijo en entrevista con En Perspectiva, creo que en enero, por ahí, que fue en realidad una expresión
un concepto, pero que no tenía mucho más que un concepto que permitiera dar determinado debate público. Pero no es algo nuevo. Fue algo nuevo para este gobierno, porque cuando Tabaré Vázquez decía, vamos a ser duros con el delito, pero más duros con las causas, estaba hablando de represión y de prevención. El problema es que este gobierno asumió planteando que era un problema solo de represión, y en el medio tuvo que corregir, de hecho lo asumieron en el Parlamento, y entonces apareció esto del enfoque dual, que es recuperar la idea de que no es solo una cuestión de represión. Y de hecho yo creo que hay una de las cosas interesantes, por lo menos en un camino nuevo para este gobierno, que fue, por ejemplo, esto de los interruptores de la violencia, que fue la primera medida que no tenía que ver con aumentar la cantidad de policías, aumentar las penas, aumentar la capacidad de fuego de la policía. ¿No? Entonces creo que lo que yo creo valioso de las declaraciones completas de Negro es decir, bueno, si salir del paradigma de guerra contra las drogas implica que tenemos que sí o sí pensar en otras estrategias y tácticas. Implica que tenemos que sí o sí hablar de lavado de activos cuando hablamos de inseguridad. No podemos no hablar de lavado de activos. Implica sí o sí que tenemos que pensar cómo mejoramos la inteligencia, por supuesto. Deberíamos estar hablando de integración regional, porque la inteligencia y el lavado de activos, por supuesto que tiene una pata que se juega en la coordinación, por ejemplo, entre gobiernos de América Latina o de América del Sur, y un largo etcétera. Deberíamos estar hablando, por ejemplo, de aquellas penas que no tienen sentido, que tengan que ver con la prisión y, por tanto, de penas alternativas a la prisión. Y que no nos digan mimosos o blanditos a los que quieren plantear este tipo de discusiones. Entonces yo creo que es un planteo interesante. Claro, ¿es incómodo? Sí, es incómodo. Probablemente si hubiera querido hacer una declaración cómoda, alguien cualquiera le hubiera aconsejado decir otra cosa. Sí, pero bueno, yo prefiero gobernantes y gobiernos que se compren problemas. Y también se juega una parte de esto en cómo damos el debate público. A ver. En no decirle a la gente, vamos a ir a buscar al que delinquió y le vamos a caer con todo el peso y eso va a resolver el problema, porque eso es mentirle a la gente. Porque el problema no se resuelve rápido y no se resuelve con un enfoque tan simplista. Mira, Juan desde la audiencia dice, los dichos de Negro pueden ser un disparador del tema narco. Los comentarios a los dichos son un no tema en sí mismo. Ergo, si se usa el asunto como chicana, el resultado será otra vez la seguridad como botín político. No, un poco eso. Iba en función de lo que decía Martín. Yo no creo que este gobierno haya creído durante varios años o durante 5 años que esto es simplemente una cuestión de actitud. Recordemos que es el primer gobierno post-dictadura que logra romper esa tendencia alcista de todos los indicadores de delitos y que además Negro mantiene en su cartera del gobierno saliente al gobierno entrante por lo menos a 7 jerarcas, de Sanjurjo al director de la Policía Nacional. Eso quiere decir que hay por lo menos una línea de trabajo que se respeta y en la que estamos todos los partidos políticos de acuerdo. Yo lo que no creo es que tengamos que entrar en estas chicanas del tú y yo, porque el fenómeno es mucho más grande y muchísimo más complejo, porque si no podemos pasar ratos hablando de, no sé, de Bonomi, de la Llera, del... Para que tu tocayo también quiere, porque no se los escucha. Claro, yo nunca dije que durante estos 5 años de gobierno, y planteé la diferencia, porque cuando aparece este concepto del enfoque dual, yo creo que fue más una discusión a la interna del gobierno, al punto de que quienes saltaron, que esto fue más o menos a 2 años, cuando hubo aquella interpelación, y Heber pidió, creo que fue Heber, una sesión secreta para plantear medidas y un cambio de rumbo, etcétera. Y uno de los que salió más fuerte fue su vía, es decir, una discusión dentro de la coalición. Yo lo que sí creo, a mí no me importa, y por suerte nadie salió con un hashtag de renunciar a Martinelli, ¿no? Por suerte. Menos mal. Lo que sí creo, y que no es chicana, yo no lo usé nunca igual, al otro. No, pero lo que digo, Martín, lo que me parece clave es cuál es el diagnóstico. Yo tengo discusión sobre los números y no creo que los que hacen los números mientan, porque en este caso el dato surge de un fenómeno que no tiene que ver con hacer una encuesta, con un equipo de encuestadores o con el observatorio. El dato surge de la denuncia que hace o no hace la gente, ¿no? Entonces, pero lo que sí creo es que subidos arriba de ese dato, plantean un diagnóstico que para mí puede ser perjudicial para lo que planteemos para el futuro. ¿Por qué? Porque yo creo que el diagnóstico tiene que ser que tenemos muchísimos problemas y que este fenómeno de que las denuncias hayan bajado, que además pasó en todo el mundo cuando empieza, digamos, con todo tipo de gobierno, etcétera, hay artículos científicos sobre esto con la pandemia. Entonces, creo que la idea de que Uruguay... Porque la otra pregunta es cuáles son las medidas concretas que explican esta baja de denuncias.
¿no? Bueno, el enfoque dual, y lo pregunto no como chicana, digo porque si identificamos que hay medidas concretas que cambiaron cómo se venía haciendo y eso generó un resultado distinto, bueno, entonces esas hay que apuntalarlas. Por supuesto que mantener a Sanjurjo me pareció perfecto, generar información de calidad está bárbaro, esto de pensar otro tipo de políticas, que no fue desde el primer día con este Ministerio del Interior, sino más o menos a los 2 años, esto de los interruptores de violencia está perfecto. Yo me refería a ese cambio en el propio gobierno. Hay una cuestión también, yo no creo que los datos oficiales salgan de la nada misma. Hace poco el Ministerio del Interior presentó una encuesta, que es la encuesta de datos de victimización, que el último registro que teníamos era de 2016, que no se publicó con el mismo ímpetu, y si nosotros vemos los resultados van más o menos en línea con esto, con las cifras que anuncia el Ministerio del Interior, por lo que yo no creo que haya que dudar tanto de los datos oficiales. Sí, por supuesto, creo que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo. También creo que hay que ser un poco más sensibles en el sentido de endilgar culpas gobierno a gobierno, porque ahora ya todos los partidos políticos tuvieron una experiencia de gobierno, todos los partidos políticos experimentaron los problemas que existen en materia de seguridad y lo complejo que es solucionarlos, y es momento, creo que el Uruguay tiene la madurez política suficiente como para darse una discusión madura y profunda en el tema. Yo no estoy de acuerdo que el Uruguay tenga el sistema político tenga la madurez suficiente. Yo le tengo fe. Cuando vos tenés a Heber diciendo que Bukele es el modelo, disculpame, Martín. Sí, pero hay gente que todavía cree que está en campaña electoral. Es parte y hay disparadores para la discusión. Todavía cree que las elecciones son mañana. O sea, malo. No sos optimista en ese sentido. Creo que esa es la tarea, construir esa madurez. Exactamente, esa es la tarea. No está resuelto, pero ojalá que se construya esa madurez. Ojalá que sí. Compro eso, Martín. Estoy de acuerdo. Yo coincido con lo que dijo Neco recién. Digo, esa es la preocupación. Digo, uno hace voto de confianza. Nuevamente, bueno, a ver, sí, mi pero líder estoy totalmente de acuerdo espiritual, con Damiani, el mejor optimista es un buen pesimista. ¿Qué quieren intercambiar? Pero estamos al aire todavía. Quería ver si Martín, vos también sos de Rivera, ¿no? Somos familia de Rivera. Yo soy de Rivera, por eso me llamaba la atención. Increíblemente somos mayoría por primera vez, y además tengo mi familia de Libramento. ¿Sí? Sí, claro. Mirá. De padre. Qué hermoso. Estamos en la frontera, che. Estamos en la frontera. Bueno, ya venimos enseguida con otro tema.